Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. ¿Qué tal a todos nuestros seguidores de Sala de Prensa? Nuestros televidentes, le damos la bienvenida a otro programa más con un invitado especial. Hoy hablaremos del agro colombiano, de nuestro campo, de lo que está ocurriendo con los campesinos del país y además de las oportunidades que está presentando el gobierno para ellos en ruedas de negocios y temas tan importantes que estaremos alargando en este espacio en el día de hoy. Para eso hemos invitado al viceministro de Agricultura, al doctor Juan Gonzalo Botero, es viceministro de Agricultura y de Asuntos Agropecuarios del país. Señor viceministro, es usted muy amable, gracias por atendernos. Bienvenido a Sala de Prensa. Un saludo, Oscar, a ti, a todos los seguidores, a todos los que nos ven y nos oyen. Un saludo muy especial de nuestra parte. Doctor, a propósito de temas importantes, hace pocos días el ministerio lanzó las ruedas de negocios por contrato. ¿Cómo son? ¿De qué se tratan? ¿Qué condiciones hay y para participar, qué hay que hacer y cada cuánto? Oscar, las ruedas de negocios hacen parte de nuestro programa de agricultura por contrato, cosecha y venta a la fija. Se programa una semanal en diferentes partes del país. Esta semana es en Quibdó, la próxima semana es en el Carmen de Bolívar, la siguiente es en Cúcuta y así sucesivamente. Los productores ingresan a la página web del ministerio, ahí se pueden inscribir, o la entrada también es libre a todos los productores del sector, y con la participación de ellos esperamos que puedan hacer ruedas de negocios, porque ahí van a ver compradores de todo tipo de productos, almacenes de gran escala, almacenes de menor escala y todo tipo de participantes para realizar acuerdos comerciales en diferentes productos del sector agropecuario. La primera fue en Santa Ana, Boyacá, hace pocos días. ¿Cómo le fue en Santa Ana? Esto es un municipio que está prácticamente al ladito de Santander, lo separa el río Suárez y enseguida pues está una ciudad como Barbosa, Santander, Vélez, Santander, que todos son tan dulces como el mismo Santana. ¿Cómo le fue? Oscar, muy bien. En Santana era una rueda de negocios enfocada hacia el sector panelero por 176 millones de pesos y hay acuerdos por más de 5.000 millones. Participaron cerca de 48 asociaciones de productores. Fue una rueda de negocios muy productiva. En Santana hemos estado varias veces con el tema de la panela y afortunadamente hemos tenido una buena recepción en este sentido. Bueno, ¿cuántos productores tienen ya con esta estrategia y de qué depende para que siga creciendo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienen que hacer los diferentes agricultores de las diferentes regiones para que esto crezca más? Oscar, hoy estamos llegando a 170.000 productores con la estrategia. La idea es que los productores puedan concertar con el ministerio a través de la página web o con el despacho del viceministro, que pues es el encargado de este programa. Yo soy la persona que tengo a mi haber el programa y la idea es que muchos productores puedan contactarnos para ayudarlos en la venta de su producto y además de eso lograr hacer acuerdos de compra en el mediano y largo plazo de sus cosechas. Creemos que es una estrategia muy importante para el sector y aspiraríamos, Oscar, el próximo año llegar al final del gobierno con 300.000 productores. Esa es una estrategia interesante que está trazando el Ministerio de Agricultura a propósito
de lo que acaba de vivir Colombia, ministro, que no tiene o no es un secreto para nadie que las pérdidas durante el paro se estimaban en más de 17 billones aproximadamente, más de 780.000 toneladas se han perdido o se han dejado de movilizar debido a los bloqueos en el país. Y pues con todo este panorama, esta es una de las estrategias que está lanzando el ministerio para incentivar a los agricultores. ¿Hay otras? Oscar, sí, venimos trabajando en estrategias de comercialización, es cosecha y venda a la fija, en estrategias de crédito. Hoy tenemos a través de Finagro las líneas LEC subsidiadas con las tasas de interés más bajas en la historia del sistema de crédito agropecuario de este país. Una línea, por ejemplo, Oscar, como sectores estratégicos, en la cual los productores pueden sembrar maíz, cacao, yuca, palma, una serie de productos, tiene tasas de interés del IBR menos 1.9. Y si están asociados, se les da un punto adicional vista en el mercado y creemos que es fundamental para el desarrollo del sector. Otro de los sectores, viceministro, que está bastante afectado con este tema son los arroceros. ¿Para ellos también existen algunas estrategias o también hacen parte de esta rueda de negocio que ustedes están realizando en Colombia? Oscar, en arroz hemos hecho todo lo que ha estado al alcance del ministerio para solucionar la crisis. Este año se han limitado las importaciones del producto. En segundo lugar, hay una campaña al aumento de consumo de arroz por 1.000 millones de pesos. En tercer lugar, se abrió un forward a través de Finagro de 20.000 millones de pesos. Tenemos abierta una campaña de compra de arroz integral por parte de la industria de concentrados por 29.000 millones de pesos y estaríamos considerando un incentivo al almacenamiento que trasladaría parte de esos recursos y además de eso se utilizarían 22.000 millones de pesos adicionales, es decir, cerca de 50.000 millones de pesos a fin de contribuir en la crisis del sector arrocero. Tengo que anotarte también algo, Oscar. Señor. Estuvimos en todas las regiones del país. Le insistimos a los arroceros sobre la regulación de áreas de siembra y desafortunadamente en el Casanare esto no se dio. Se sembraron 17.000 hectáreas más que el año pasado, lo que está complicando la crisis. Precisamente es un tema muy importante, ya que nuestro programa también, una de nuestras regiones más importantes de distribución de periódico, hoy es viernes y donde llegamos nosotros con nuestras señales precisamente Casanare, donde no solamente los arroceros, sino también era el siguiente punto que le quería tocar, viceministro, que es el de los ganaderos. Hace poco hablábamos con el presidente de FEDEGAN y nos contaba acerca de que necesitaban más incentivos para el sector ganadero, sobre todo para el pequeño ganadero, que es el que más afectado ha estado en estos últimos días, en estas últimas fechas, no solo por pandemia, sino por el tema del paro. Hacia el tema de FEDEGAN, o hacia el gremio ganadero mejor, que también en Casanare, en Santander, donde estamos, y en Boyacá, son muy importantes. ¿Qué incentivos tiene el ministerio para recuperar este sector? Hemos venido trabajando en un convenio de 2.000 millones de pesos de mejoramiento genético. De igual forma, Oscar, a través de Finagro hay una línea exclusiva de retención de vientres con tasas preferenciales para los pequeños ganaderos, tasas del IBR menos 1.9. Hay una línea de sostenibilidad ambiental que promueve sistemas silvopastoriles con tasas iguales. Con eso aspiramos a incentivar al pequeño ganadero, mejorar genéticamente sus datos y lograr además de esto una mayor productividad. De igual forma estamos firmando convenios con el departamento de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Atlántico y Bolívar
para mejorar la alimentación animal en estos departamentos y apoyar a los pequeños productores de leche de los mismos. Usted habla ahorita de algo muy importante, viceministro, y es la línea de crédito. Una de ellas es el Campo Avanza. ¿Qué enfoque se le está dando a esta línea? Es una línea para apoyar a aquellos productores afectados por el paro. Fundamentalmente tiene tasas las que te he mencionado. Es una línea muy favorable que pueden utilizar los pequeños y medianos con tasas del IBR menos 1.9 en cualquier cultivo, Oscar. Es una línea muy favorable como tú lo dices. Finalmente, ministro, dos cosas importantes. Una es el programa para la adquisición de maquinaria en beneficio de los campesinos y pequeños productores y el apoyo directo a los sectores productivos. ¿Cómo lo están enfocando desde el ministerio para que los campesinos que nos ven ahora, que pueden, o los agricultores que tienen la oportunidad de vernos, puedan tener una información más precisa de cómo adquirir estos créditos o cómo llegar a estos programas? Oscar, hay una línea que se llama El Campo No Para. Esa línea tiene que te y sirve para la adquisición de todo tipo de maquinaria, tractores, maquinaria de procesamiento, todo tipo de maquinaria en ese sentido. El año pasado además se hizo un programa con los 32 departamentos por 32.000 millones de pesos, donde logramos repartir maquinaria agrícola por todo el país. Ahí se beneficiaron más de 15.000 familias campesinas que esperamos ayude a reducir los costos de producción del sector agropecuario en gran parte. Para cerrar y despedirlo, viceministro, agradeciendo su tiempo, le quería hacer una pregunta final y es, o me escriben acá y me dicen, ¿cuándo va a estar la rueda de negocios en Santander? ¿Cuándo va a estar en Casanare? Ahí en Bucaramanga después de la de Cúcuta, o sea, en aproximadamente un mes estamos en Bucaramanga, sí. Y después de Bucaramanga va Yopal. Entonces, ambos tienen rueda de negocios programada. Allá estaremos en esa rueda de negocios. Señor viceministro, a esta hora el Ministerio de Agricultura, pues precisamente que beneficia a los agricultores, a los ganaderos, a todo el agro colombiano que tanto lo necesita. Muy amable, ministro. Y un buen día, un saludo a todos los seguidores y mi respeto siempre, Oscar. Un abrazo grande. Muy amable, es el doctor Juan Gonzalo Botero, viceministro de Agricultura y viceministro de Asuntos Agropecuarios en Sala de Prensa. Ya regresa Sala de Prensa. Sala de Prensa, siempre en la actualidad de los hechos nacionales e internacionales. Presentamos a todos nuestros seguidores los sucesos más relevantes, acompañados de personajes de Colombia y América Latina. Protagonistas que contextualizan en cada entrevista los hechos más relevantes con profesionalismo y experiencia, haciendo que su opinión crezca, que sea más veraz y edificante. Continuemos informándonos todos los sábados a las 5 de la tarde para conocer con contenido de excelencia y alta calidad las realidades y hechos que son noticia en nuestro país y el mundo. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Regresamos con Sala de Prensa. Hoy tenemos un invitado especial también.
Él es el director económico de FENALCO, es economista de la Universidad de la Gran Colombia y magíster en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue galardonado en 2 ocasiones con el Premio Simón Bolívar, es docente en prestigiosas universidades a nivel nacional. La Federación Nacional de Comerciantes es su subdirector y es el doctor Rafael, está con nosotros en sala de prensa. Doctor Rafael, es usted muy amable, gracias por atendernos, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Oscar Fernando, y de antemano los felicito por la cobertura que hacen ustedes a nivel regional, con un cubrimiento muy interesante, y sé que los escuchan y los ven mucho. Gracias a Dios, ahí mantenemos la sintonía. Sí, señor. Doctor Rafael, varias cosas para empezar, pero una muy importante, la que hablábamos antes de iniciar a grabar el programa, y es la de el día sin IVA. El año pasado hubo 3 días sin IVA en Colombia. Se habló de institucionalizar este día sin IVA. Para el 2021, ¿en qué va el tema? Pues, Oscar, la ley dice que el gobierno reglamentará lo pertinente a los 3 días sin IVA y a las 3 jornadas, y en esa estamos. Estamos esperando un poco las señales del gobierno. Eso lo lidera el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El año pasado, pues en medio de la pandemia, hay que admitir que hubo algunos desórdenes, pero fue muy exitoso porque permitió la reactivación de un montón de sectores del comercio que estaban muy golpeados, y el sacrificio fiscal pues se compensó con creces con la reactivación en empleo, en ventas, en ingresos, inclusive en pago de otros impuestos. Pero quiero decirle que FENALCO, en el presente año y ante la situación fiscal tan compleja que se nos presenta, le ha planteado al gobierno la posibilidad de que en la reforma tributaria, que se discutirá a partir del 20 de julio, que contemple que no serían 3 los días sin IVA, sino que se reduzcan a 2 jornadas para que el sacrificio fiscal sea menor. Eso quiere decir que sería uno en el primer semestre y otro en el segundo para el 2022. Y este año serían, ¿para qué fechas más o menos? No, ya el primer semestre del 21 terminó. Sí. Las 3 jornadas teóricamente tienen que ser en este año. Ajá. Pero podemos negociar, entre comillas, dentro del proyecto de ley de reforma tributaria que se discutirá y que es necesario aprobar, pues que no sean 3 días, sino por ejemplo sean 2 días, pero los en el segundo semestre del presente año. Ya para el año entrante, bonita nueva, seguramente habrá 3 jornadas sin IVA, pero ya con otras reglas y con otros escenarios. Me imagino que ya la experiencia que ya tuvieron con estos días sin IVA, ¿a qué cambio los llevaría? Bueno, como todavía la pandemia está presente en el país y en el planeta, pues ya hay un aprendizaje adquirido, y seguramente las congestiones serán muy reducidas. Seguramente los pagos digitales, las plataformas serán mucho más intensamente utilizadas, y seguramente habrá más planeación por parte de juguetería, de calzado, de ropa, de tecnología, de telefonía celular. Entonces, pues veamos eso muy positivamente. Doctor España, uno después el tema de la pandemia, el tema del paro, que ha afectado tan duramente el comercio a toda la gente del país, ¿hacia dónde va Colombia económicamente y cómo empezar a recuperarlo? Mire, Oscar, yo creo que los gremios en general, FENALCO en particular, somos optimistas. Creo que lo más difíciles hemos salido avantes con todo digamos, una política de concertación y de apoyo generalizado de las fuerzas vivas del país. Yo creo que hacia futuro inmediato, pues la pandemia será un mal recuerdo. Creemos que en este año, por ejemplo, la economía colombiana va a reapuntar, a pesar de todos los momentos tan complejos que estamos viviendo, con marchas, vandalismo, bloqueos, manifestaciones. Me sorprende ver que cada vez más las firmas internacionales especializadas creen que Colombia va a tener un crecimiento superior, inclusive al 7 soñado, ideal. Y si nos vamos al ala más pesimista, el crecimiento económico va a estar en el orden del 5%,
que aunque todavía no alcancemos los niveles observados en el año 19, pues por lo menos hay una luz de esperanza de que habrá borrón y cuenta nueva y que habrá recuperación económica. Pero doctor España, a hoy, a esta fecha en la que estamos, ¿en cuánto es el reporte de las pérdidas que tienen ustedes de los comerciantes? Bueno, hay que admitir que de 8 de abril a la fecha, pues ha habido una turbulencia económica y social muy marcada en las principales zonas urbanas del país, y eso ha afectado notoriamente la marcha de los negocios, no solamente el comercio. Restrepo calcula que las pérdidas originadas por el paro, los bloqueos, la congestión portuaria, en fin, ascienden al orden de los 11 billones de pesos. Para el caso del comercio, esa cifra sería de orden de los 3 billones de pesos, que a veces se nos pierde la dimensión de esa cifra tan brutal. Entre otras cosas, 10 u 11 billones de pesos es prácticamente la mitad de la reforma tributaria que pensaba recaudar el ministro Carrasquilla. O sea que las pérdidas, la verdad, es que han sido cuantiosas. Es muy grande este tema, pero a propósito de esto mismo y siendo optimistas, doctor España, ¿cómo cree que se va a cerrar el 2021 según las proyecciones y evaluaciones y análisis que ustedes tienen en FENALCO? ¿Cómo se puede cerrar este 2021 y cuál creen ustedes que es el gremio que puede liderar a reactivar la economía de Colombia? Bueno, Oscar Fernando, le quiero comentar y a la amable audiencia que nosotros elaboramos una encuesta mensual donde preguntamos a los comerciantes de todo el país por la situación de sus negocios y expectativas. Y oh sorpresa, la gran mayoría de los comerciantes cree que las cosas van a mejorar. Yo creo que, por ejemplo, en la región más golpeada del país en este momento, que es el suroccidente, que es Nariño, Cauca, el Valle del Cauca, que ha sido muy golpeada por el conflicto social, pues en general los comerciantes creen que ya lo peor pasó y que de aquí en adelante ya no vale llorar sobre la leche derramada. No nos podemos quedar lamiéndonos las heridas, eso también aplica para todo el país, Bucaramanga, Casanare, etcétera, sino que hay que unirnos y hacer esfuerzos para salir adelante, y creo que hay muy buenas, digamos, percepciones en cuanto al mejoramiento hacia lo que queda del año, o sea, el segundo semestre de las cosas. Y pensamos que el final de año ya, digamos, va a ser muy positivas. Hay un rebote, digamos, como cuando uno bota un balón de básquetbol, y ojalá ese rebote sea muy fuerte, y creemos que las cosas van a mejorar. En cuanto a sectores, pues hay que admitir que el comercio, restaurantes y hoteles, que es como un clúster, que es la cadena, somos primos hermanos, va a jugar un papel fundamental en la reactivación de la economía. Por otro lado, la construcción, que es un sector multiplicador de riqueza, de valor agregado, como llaman los economistas, también está teniendo una reanimación muy importante, y yo creo que entre comercio, restaurantes, hoteles y mucho la construcción y por supuesto el transporte, vamos a reanimar, a jalonar un poco el dinamismo de la economía. Con todo esto que ha ocurrido en Colombia, doctor España, el gobierno ha anunciado algunas ayudas para los comerciantes. ¿Qué tipo de seguimientos realiza FENALCO a todas las ayudas y apoyos que el gobierno nacional, para evidenciar que estos efectivamente lleguen a los comerciantes, ejercen ustedes? Bueno, hay que admitir que pues, el gobierno ha hecho esfuerzos, eso no nadie lo puede discutir, para, digamos, ayudarle a las empresas grandes, medianas, pequeñas y micros, y eso ha tenido un costo fiscal enorme, pero aplica plenamente. En ese orden de ideas, nosotros damos el famoso PAEF, el plan de apoyo, el programa de apoyo aumento del empleo, que consiste en que el gobierno paga una parte muy importante, además, de las nóminas de las empresas más afectadas por la pandemia. Entre otras cosas, ese PAEF, que también ayuda a pagar la prima de medio año y de fin de año, pues ya caducó, terminó en marzo. Por eso necesitamos urgentemente que en la reforma tributaria, retroactivo, se amplíe eso por lo menos hasta diciembre del 2021,
entre otras cosas porque con las manifestaciones, el vandalismo, las marchas, las protestas, pues la actividad económica sufrió un bloqueo muy fuerte y muy doloroso, de tal manera que hay que impulsar el PAEP. Pero adicionalmente valoramos los esfuerzos que hace el gobierno por el Fondo Nacional de Garantía. Yo creo que ese es un esfuerzo grande y porque el gobierno nacional avala los préstamos que solicita la gente en condiciones preferenciales a los bancos para que los bancos no tengan la disculpa de decir, no, no prestamos porque el riesgo es grande. Yo creo que eso también hay que valorarlo muchísimo, aunque pues siempre toda ayuda será insuficiente. Ahora Penalco está planteando la posibilidad de que vía presupuesto nacional se otorguen unos bonos de, digamos, de reemprendimiento a las empresas, solamente a las microempresas y pymes más afectadas tanto por la pandemia como por las acciones vandálicas que hemos sufrido en las principales ciudades del país. Que han sido muy grandes. Además, eso ha sido otro fenómeno que ha causado gran daño al comercio del país, el tema del vandalismo. Ya regresa Sala de Prensa. Sala de Prensa, siempre en la actualidad de los hechos nacionales e internacionales. Presentamos a todos nuestros seguidores los sucesos más relevantes, acompañados de personajes de Colombia y América Latina. Protagonistas que contextualizan en cada entrevista los hechos más relevantes con profesionalismo y experiencia, haciendo que su opinión crezca, que sea más veraz y edificante. Continuemos informándonos todos los sábados a las 5 de la tarde para conocer con contenido de excelencia y alta calidad las realidades y hechos que son noticia en nuestro país y el mundo. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Regresamos con Sala de Prensa. Usted tocaba un tema muy interesante, doctor España, que es el tema de la reforma tributaria. Como una ya se cayó, en esta nueva, ¿qué apéndices están trayendo ustedes para esta nueva reforma que debe quedar para el tema de Fenalco? Bueno, yo subrayo digamos, el espíritu de concertación y de diálogo que el nuevo ministro de Hacienda, Restrepo, está teniendo. Inclusive, a pesar de que el COVID lo ha impactado en su salud, él sigue trabajando y sabemos todos que en esta semana inclusive hizo giras, algunas presenciales, otras virtuales, para recoger, digamos, el clamor y el sentir de los empresarios y de las fuerzas vivas de las distintas regiones. De tal manera que nosotros creemos que el proyecto de ley que finalmente se radique el día 20 de julio para ser discutido en la legislatura siguiente, pues va a ser muy, digamos, enriquecedor en el sentido de que llega muy cocinado, muy concertado. A veces en el Congreso, pues, de buena fe, los congresistas cogen esos proyectos de ley como arbolitos de Navidad y les meten, y resulta que un proyecto que tenga 100 artículos al final resulta aprobándose con 300 y pico. Creemos nosotros que en esta ocasión el proyecto de reforma tributaria debería ser muy puntual, muy pam, vino, 30 artículos nada más, y no 100 y pico, 200 y pico, porque eso se vuelve un zaperoco y al final pues termina aprobándose por ahí el día 26 de diciembre en sesiones extras y el país necesita urgentemente unas definiciones en ese sentido. Entonces, pues en eso acompañamos digamos, al gobierno nacional. Le quiero contar, Oscar, que el Consejo Gremial Nacional, que aglutina a más de 20 gremios de la producción y de la distribución, y por ejemplo todos
todos los gremios del sector agropecuario, estamos trabajando intensamente para presentarle al gobierno soluciones, digamos, propuestas prácticas y que no vayan a disparar aún más los problemas fiscales de la nación. En eso el gobierno ha sido muy receptivo y creo que eso puede ser un ejercicio de concertación muy interesante. Precisamente sobre esas estrategias que tiene FENALCO pensadas, le iba a preguntar, ¿qué se ha pensado en cuanto a estrategias para ayudarle al comercio a levantar de nuevo? Bueno, hay una lista muy interesante de cosas que hemos adelantado. FENALCO, pues, como su nombre, una cobertura nacional y cada seccional de FENALCO, pues, de alguna manera, pues, tiene un liderazgo regional importante y todas están trabajando, pues, obviamente en coordinación con la presidencia de FENALCO en ese sentido. Hemos adelantado unas labores muy interesantes desde que comenzó la cuarentena por allá en marzo, a mediados de marzo del año pasado. Sí. Siempre el gobierno y los gobiernos locales han sido muy receptivos. Por ejemplo, FENALCO ha sido un abanderado de que las restricciones a la movilización pues sean moderadas, sean no tan drásticas en el sentido de que se permita, por ejemplo, aperturas de locales comerciales, eso sí con todas las normas de bioseguridad posibles, pero de nada sacamos con encapsular y con pedir la movilización y toques de queda y leyes secas si el desorden continúa por otro lado, bien sea por la informalidad o por los paros. Entonces, estamos, como le manifesté, ahora estar trabajando con el Consejo Gremial un poco para llegar con una posición un poco más armónica, más unificada, con propuestas concretas para que sean, digamos, salvavidas para los comercios que han tenido grandes problemas, pero hay que admitir que hay muchas ayudas por ahí y por allá, y a veces uno percibe que muchos comerciantes, todos los pequeños, como que no están todavía haciendo uso de todas esas ayudas que el gobierno y los gobiernos locales han implementado. Entonces, es interesante mirar, hay plataformas que muestran exactamente cuáles son esas ayudas y seguir insistiendo que seguramente van a irrigar esos apoyos, esas subvenciones, esos aplazamientos de créditos para que pues la economía, para que el tejido empresarial no se siga deteriorando. Dos cosas que se me van quedando. Una, usted hablaba del tema del Congreso, donde pues cuando se hacen las reformas se amplían a muchos términos, pero en el Congreso los han escuchado a ustedes para ser muy concretos en los 30 puntos, 35 puntos que ustedes quisieran proponer para esta nueva reforma y no se ampliara tanto. ¿Ha sido bien recibido en el Congreso propuestas de ustedes como agremiación? Bueno, es que el Congreso es como un mosaico de pareceres y de índices que no es fácil, digamos, generalizar. En ese sentido, es importante el trabajo que puedan hacer las bancadas, llámese el Partido del el Centro Democrático, la Colombia Humana, Oxígeno, Partido Verde, Cambio Radical, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, escuchar, ¿no? Escuchar, concertar, y en eso yo creo que los congresistas siempre han sido receptivos. Yo creo que a la larga el Congreso de la República pues, se une y logra cosas que uno piensa que no. Por ejemplo, en diciembre del año 16 de este siglo, se aprobó la reforma tributaria famosa del ministro Cárdenas, que subió el IVA del 16 al 19. Hizo que el presidente Santos tenía una oposición muy férrea y muy fuerte en el Congreso. Inclusive venía de perder el famoso referendo sobre el acuerdo de paz con las FARC. Y sin embargo, aún congresistas de la oposición se dieron cuenta de la conveniencia de ajustar las finanzas públicas para que pudiéramos tener recursos para el 2017 y 18 y subsiguientes para el gasto social. O sea que confiamos en el buen criterio de los congresistas para que se tomen las decisiones que requiere el país en la materia. Y que ojalá las experiencias que han sucedido en el país con todos estos temas que se han tratado de hacer en reactivación, por ejemplo, escuchaba a la gente de Azoares, por ejemplo, muy preocupada, donde han tenido momentos en los picos anteriores de reactivación, pero por el incremento del COVID y todo esto se vuelve a cerrar, lo que pasa en Bogotá actualmente.
eso también ha generado grandes pérdidas a este gremio, para dar un ejemplo, pero me imagino que habrán otros gremios que también se han visto afectados con esta falta de. ¿Qué puede ser esto, doctor España? Planificación, la indisciplina de la gente que no ha tomado el cuidado respectivo con el tema del COVID, el mismo paro que ha disparado un tercer y un posible cuarto pico en Colombia. Todo este tipo de factores ha llevado a que estos gremios sigan perdiendo dinero a pesar de que se trate de reactivar. Sí, lamentablemente, pues los seres humanos no somos máquinas y eso hay una serie de decisiones que son absolutamente impredecibles, es difícil. Y a veces uno se vuelve profeta del pasado, Oscar. Uno dice, ve, se fijan. Es difícil pensar en que las decisiones que toman los mandatarios, tanto nacionales como locales, son equivocadas. Pues es difícil conjeturar que lo hacen deliberadamente. Entonces, pues se hace lo mejor que se puede. Yo creo que se hace camino al andar, pero sí es importante entonces recoger experiencias pasadas. De todas maneras, hay que advertir que a pesar de el avance tan importante y tan saludable de planes de vacunación en todo el mundo, digamos, los picos del coronavirus continúan ahí amenazando. El caso, por ejemplo, de Chile, que lo tuvieron que volver a cerrar. Santiago está cerrado completamente. Y eso que la cobertura de la vacunación allá ya está por el lado de las 2/3 partes de la población. Lo mismo Colombia, que estamos vacunando alrededor de 300.000 personas al día, y sin embargo, esos picos, esas muertes ya están, hace rato pasaron de 500, cosa que no habíamos visto antes. Entonces, pues digamos que uno no debería ser tan drástico en sus apreciaciones sin ser alcahueta, sino que más bien unámonos y echamos para adelante. Pero sí hay que admitir que, por ejemplo, la gente que trabaja con la economía naranja, con el entretenimiento, con los bares, con el cine, etcétera, pues han sido duramente afectados, y a ellos hay que apoyarlos aún más con subsidios, créditos, aplazamientos de pago de impuestos, para que mantengan viva esa llama del empleo. Usted acaba de tocar algo muy importante para finalizar, doctor España. A futuro, la economía de Colombia, teniendo en cuenta que viene la inmunidad de rebaño y que está estimado para que esto sea más o menos entre octubre y diciembre, hay sectores muy lesionados, lamentablemente, de la economía. ¿Cuánto estiman ustedes, para tener una conjetura, pues, un punto de equilibrio en Colombia? ¿En 5, en 10 años? ¿En cuánto tiempo? Bueno, ahí hay versiones como extremas, ¿no? Los más optimistas piensan que de aquí a un año, por ahí en julio del año entrante, ya se retomará la senda del crecimiento, y otros piensan que esto va a durar 7, 8 años para recuperarnos. Si nos fuéramos por el punto intermedio, pues habría que escoger como 4 años, pero me parece exagerado, porque en año y medio, si los precios continúan acelerando y si la gente continúa, pues, vamos, con el autocuidado, porque es que no podemos tener un policía detrás de nuestro. Seguramente ya en el año 23 alcanzaremos de nuevo como esa senda de reanimación. Hay ejemplos internacionales muy interesantes, empezando por los Estados Unidos, donde sorprende ver que en ciudades como Miami o Nueva York ya inclusive siquiera usan tapabocas, porque han logrado ya una inmunidad muy interesante. Hacia eso tenemos que apuntar. Ojalá que sea pronto, porque el comercio, la gente lo necesita, el país necesita reactivarse, necesita recuperarse, y pues ojalá esta inmunidad llegue pronto y que se logren los propósitos de vacunación para el bien de ustedes, las agremiaciones, los comerciantes, los ganaderos, toda la gente del país que de una u otra forma le aportan economía al país. Doctor Rafael España, usted muy amable, gracias por atendernos. Con muchísimo gusto, Oscar, y un saludo a toda su audiencia. El doctor Rafael España en Sala de Prensa. Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales. YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés.